Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia de El Heraldo. Bueno, es esperanzador, ¿no?, que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguen viendo lo que es inconstitucional por encima de las órdenes que el presidente pretende darles. ¿No cree, doctor? Absolutamente es esperanzador y además se mantiene una congruencia de las 9 ministras y ministros que estuvieron declarando la invalidez el mes pasado de la primera parte del Plan B de la reforma electoral. En esta ocasión se mantiene esa congruencia en la defensa de la Constitución, en el ejercicio de la autonomía e independencia que tiene cada ministro y cada ministra, y sobre todo no se han dejado intimidar ni presionar por parte del presidente de la República, ni por Morena, ni por gobernadores, y este es un buen mensaje, porque al final nos hace ver la Suprema Corte que sí tenemos un tribunal constitucional que sí defiende la Constitución y sí defiende la división de poderes. La narrativa que se busca implementar desde el gobierno federal es que los ministros que votan en contra de este tipo de medidas están en contra del pueblo, en contra de la democracia y en contra de la autonomía del legislativo. ¿Cuáles son las verdades y las falsedades de este tipo de narrativa? Como bien comentas, esa narrativa solamente es para denostar, para atacar, para intimidar, para presionar a todos los ministros y ministras que en el ejercicio de sus funciones defienden la Constitución, porque dentro de esa narrativa que inclusive a través de comunicados por parte de la Presidencia de la República y su Consejería Jurídica, solamente son descalificaciones que no tienen un sustento jurídico ni constitucional, porque se ha dicho también que la Suprema Corte se está excediendo en sus facultades o está usurpando funciones que no le corresponden, funciones legislativas, al momento de que está atacando o invadiendo lo que es esta parte del proceso legislativo a cargo de ambas cámaras del Congreso, y eso de ninguna manera. Basta con leer la Constitución, basta con comprender el artículo 105, fracción segunda de la Constitución, que es el que nos habla de las acciones de inconstitucionalidad, que es en donde se encuentra la facultad que tiene la Corte para poder intervenir en estos asuntos y defender la Constitución. Si en el Congreso de la Unión, que tiene una mayoría conformada por Morena y sus aliados, eso, aunque ellos sean electos por el voto popular, no les da derecho a estar de alguna forma violando la Constitución, violando los procesos legislativos, porque los tiene que cumplir a cabalidad. No porque Morena y sus aliados sean mayoría en el Congreso, se les va a permitir que ellos estén violando la Constitución a través de no cumplir con las fases del proceso legislativo. Tiene que haber una deliberación democrática al interior de ambas cámaras. Y esa deliberación tiene que ser, porque es en términos constitucionales que se tiene que llevar a cabo, y en su caso simplemente hay violaciones al proceso legislativo desde el momento en que no hay una votación al interior de las comisiones de trabajo, no se reúnen, se cambian los proyectos de dictamen, se sustituyen los dictámenes en la Gaceta Parlamentaria, no hay un tiempo suficiente para que las minorías parlamentarias y todos los diputados y senadores en general puedan conocer realmente qué es lo que se está votando y discutiendo en su caso. Y la Corte simplemente hace uso de sus funciones y de ninguna manera usurpa facultades del Congreso de la Unión. Qué bueno que se explica esto, porque se trata de hacer creer que está usurpando funciones legislativas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo completamente falso, pero el problema es que la mayoría de los mexicanos, profesor Francisco Burgoa, la mayoría de los mexicanos estamos en un desconocimiento de estos principios, y es muy fácil sembrar este tipo de ideas en una sociedad ignorante de estos temas. ¿Qué hacemos ante ello? Pues lamentablemente tocas ahí un tema que es muy importante en nuestro país, y más ahorita que está sumamente polarizado, porque lo que dice el presidente de la República lamentablemente se suele reproducir íntegramente por sus simpatizantes, y esto es realmente muy lamentable, porque es parte del desconocimiento de nuestra Constitución, de no tener una cultura de la Constitución, una cultura de la legalidad. Si realmente
todas las personas, todos los mexicanos tuviéramos mínimo conocimiento de nuestra Constitución y de las leyes, sabríamos en qué momento alguien está diciendo la verdad en términos de lo que dice la Constitución y las leyes. Y esto es un trabajo educativo que tiene que ser a nivel nacional para fomentar una cultura constitucional legal y también democrática para realmente identificar aquellos aspectos en donde tenemos que trabajar. Esto tiene que ser obviamente desde niños, adolescentes y sobre todo si estamos ya en una etapa de una adultez, cuando menos tener el criterio para poder investigar un poquito, cuando menos leer un poco y no seguir una narrativa que solamente es con un fin político de atacar a la Suprema Corte y de decir que los problemas que tiene la Corte o el Poder Judicial, que sí los tiene, por supuesto, no es un poder perfecto, no es una institución perfecta. Claro que se puede perfeccionar el sistema de justicia, pero los problemas no se van a solucionar simplemente porque pudieran ser electos jueces, magistrados y ministros por el voto popular, que ese es otro tema, pero hacia allá va a ir la narrativa, así lo veo, en este marco del proceso electoral que ya estará iniciando el próximo mes de septiembre, la primera semana de septiembre. Bien, profesor Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, yo le agradezco mucho estos minutos de análisis con el público que ve y escucha El Heraldo Televisión. Muchas gracias por este tiempo, profesor. Al contrario, Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo a ti y a tu audiencia. Gracias, igualmente. Es el profesor Francisco Burgoa de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Y como ya lo planteó, no hay ninguna invasión ni violación en atribuciones de ninguna índole del Poder Judicial al Poder Legislativo.